Buenas noches, hermanos. Realmente es un gusto nuevamente poder encontrarnos este día jueves. Usted sabe que los días jueves es el día de encuentro del pueblo de Dios, con su palabra, con su pueblo, en comunión con Él. Y quisiéramos en esta noche, vamos a ver una historia y una situación que le toca vivir al pueblo de Dios, y como ejemplo, y que pueda servirnos para que nosotros también podamos ver que en este tiempo difícil en el cual estamos, podamos todos ser capacitados y ser ejercitados en la comunión, en la fe y en la confianza. Y ustedes saben que hay algo que lo caracteriza a Dios, que lo hace especial, ¿no? Es que por eso se llama Dios, ¿no? Y por eso que nosotros elegimos seguirle. Y el día que Él se presentó en nuestras vidas no pudimos menos que rendirnos a sus pies, porque es Dios, un Dios soberano, un Dios sublime, un Dios santo, un Dios todopoderoso. Y Él tiene la característica de por ahí llevarnos a situaciones extremas para que su pueblo pueda de alguna manera entender, y bueno sería que lo hiciéramos en este tiempo, porque salvando las distancias de la historia que vamos a ver en esta noche, vamos a ver cuánta actualidad que tiene, dado que si bien es cierto que es una experiencia que vivió el pueblo de Israel, nosotros como pueblo suyo bien podríamos decir que también estamos en la misma circunstancia, ¿no? Dado que estamos alejados, estamos distanciados, ya sea por protocolo o porque no nos permiten reunirnos como pueblo en nuestra amada iglesia, pero estamos de alguna manera pasando un tiempo de dificultad, un tiempo de crisis, un tiempo en el cual a veces no sabemos de qué manera responder. Entonces, como somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, como dice la canción, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, es necesario que su pueblo esté capacitado, que tenga herramientas en este tiempo difícil para aconsejar, para ministrar vidas, para alentar, y lejos de que podamos llegar a vernos absorbidos por esta situación. Si bien es cierto que no podemos abstraernos, bien es cierto también que un pueblo respondiendo al Dios que representa debe realmente mostrarse confiado y gozoso y con fortaleza, ¿no? Y con palabras de poder. Vamos a leer, le voy a pedir que me acompañen en la lectura breve de una historia que encontramos en el libro de Éxodo. Luego vamos a ver 2 Corintios, pero vamos a arrancar con Éxodo. Vamos a leer algunos pasajes para sacar algunos conceptos que en esta noche nos han de ayudar a clarificar y a ver de qué manera este Dios lo hace tan especial como es y cómo responde de la manera que solamente Él sabe hacerlo, de una manera sobrenatural. Así que leamos por favor en Éxodo capítulo 14, vamos a leer los israelitas cruzando el mar. Ustedes saben que Faraón toma la determinación de dejar ir al pueblo, luego de haberlo tenido esclavo por tantos años. Decide él, después de mediando, por cierto, Moisés con su hermano Aarón, se presentan ante Faraón y luego de diferentes pruebas y plagas que Dios muestra, Faraón cede ante esto y deja y libera al pueblo. Pero el pueblo se va, ¿a dónde se va? Se va al desierto. Era el único lugar donde podían irse lejos de la esclavitud. Pero este aquí que no solo que tenían el desierto, sino que más adelante se iban a encontrar con el mar, ¿no? Una situación bastante extraña, dado que creían estar libres, pero lejos de verse libres se encuentran en un momento acorralados. Pero vamos a ver cuáles eran los propósitos que Dios tenía. Y en esta noche también vamos a sacar una enseñanza con respecto a esto. Así que leamos en Éxodo 14, fíjense en lo que dice. Dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo, el título de la Reina Valera, versión del 60. Y comenzando del verso 1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar.
porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ese era el pensamiento de Faraón, dado que no sabemos a ciencia cierta si tuvo una doble intención al dejar ir al pueblo, sabiendo que iba a llegar un momento que o se volvían o él tomaba la determinación de exterminarlos, ¿no? Así que a eso no lo sabemos, pero sí sabemos que él, dado que se dirigían hacia el mar, teniendo el desierto y teniéndolos a ellos por detrás o teniendo a Egipto, no había escapatoria para el pueblo. Eso es lo que pensaba el hombre, ¿no? Como muchas veces hacemos, el hombre tiene en su mente cosas que realmente están muy alejadas de lo que Dios piensa. Por eso es que Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos, ¿no? Por algo es tan elevado el pensamiento de Dios y es bueno que eso lo tengamos siempre en mente, queridos hermanos. Y seguimos la lectura. Dice más adelante, bueno, vamos a abreviar un poquito, lo voy a relatar brevemente, después ustedes léanlo en su casa para que sean más precisos. El pueblo se encuentra en una situación que se dan cuenta y advierten que, dado que se encuentran en esa situación, Faraón decide seguirlos. Cuando el pueblo, imagínense, ellos iban a pie, todo ese enorme pueblo iba a pie y ellos vienen con carros. Llega un momento que ellos comienzan a acercarse a tal punto que los israelitas comienzan a verlo. Cuando comienzan a verlo, comienza el israelita a verse absorbido en el temor y en la duda, al punto tal de llegar a quejarse a la actitud que había tomado Moisés al obedecer a Dios que lo sacara al desierto. Y a tal punto llegaron a decir que si no había sepulcros en Egipto para que ellos mueran y sean enterrados, que tuvo que Dios sacarlos a esa tierra desértica, teniendo el mar por delante, para que mueran, ¿no? Entonces Moisés, como buen líder, por eso, hermanos, que hago énfasis en nuestro liderazgo, hago énfasis en el rol que debemos mostrar en este tiempo tan difícil, porque los líderes o aquellos que estamos ejerciendo un ministerio, tenemos que tener la entereza y la confianza y la mirada elevada por encima del pueblo que está absorbido en esta situación. Y cuanto más cuando hablamos de la ignorancia en la cual vive el mundo, ¿no? Que vive alejado de Dios y alejado de todo lo religioso. Pero fíjense en ustedes lo que le responde Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ustedes lean específicamente, lean el reproche que le hacen a Moisés, y Moisés se pone en pie y fíjense en las palabras que le dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy están viendo, ya lo tenían a la vista porque estaban cerca, dice, cerca de vosotros, dice, nunca más para siempre lo veréis. La verdad que era medio contradictorio, ¿no? Porque había que realmente hacer uso de la fe. Porque creer que ese pueblo no lo íbamos a ver más cuando lo podíamos ver ahí, y de qué manera podía desaparecer ese pueblo. Pero este aquí que Dios, porque es Dios, tenía un propósito y un plan específico para su pueblo, que era convertirse en el libertador. No solo de haberlo sacado con esa muestra poderosa que él hizo, sacarlo de la esclavitud, sino también conducirlos a la tierra que él les había prometido, a la tierra donde ellos debían dirigirse. Y no dudamos, hermanos, y esto viene un poquito a colación a lo que estamos experimentando hoy, que camino de vuelta a nuestro hogar hemos de tener obstáculos en el camino. Hoy tenemos una pandemia, mañana puede ser una crisis económica, pasado puede ser otra situación que nos lleve a estar realmente como estamos hoy, ¿no es cierto? Pero el caso es que Dios siempre está en control de todo, ¿no? Y Él tiene propósitos mucho más sublimes y solemnes de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces se encuentran en esta situación acorralados. Pero Moisés se levanta como buen líder que es y les dice que vean la salvación que Dios iba a realizar hoy. Bien, este hoy es muy sugestivo, porque se comenzaron a murmurar entre ellos y decir, bueno, Moisés, todo bien, vos me decís que hoy, pero ¿en qué momento?
Y yo me pregunto, queridos hermanos, si a veces no nos llegamos a realizar este interrogante. ¿Cuándo se irá esta pandemia? ¿Hasta cuándo seguiremos con el distanciamiento social? ¿Hasta cuándo los barbijos? ¿Hasta cuándo toda la situación esta de no podernos reunir? ¿No te lo preguntas realmente, hermano? Pero pensemos, Dios está en control de todo. Hoy, quiero que recuerdes esa frase. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Un Dios atemporal, un Dios que tiene un reloj completamente distinto que el que tenemos nosotros. Él está en control de todo y Él le dice al pueblo que hoy iba a libertarnos. Y luego viene el desarrollo de la apertura de las aguas y el pueblo que pasa. Dios se encarga de endurecer el corazón de Faraón para que lo sigan, y más se enoja y lo sigue para tratar de acorralarlos, para tratar de agarrarlos y exterminarlos, pero Dios obra de una manera milagrosa, llegándolos al punto de hacer desaparecer, literalmente, tal cual como les había dicho, los egipcios que ahora veis, no los veréis nunca más. Y se cumplió. Queridos hermanos, qué alentador es saber que esta situación que hoy vivimos, tristísima por cierto, algunas más tristes que otras, cuando no podemos ver a nuestra familia, cuando tenemos el tema laboral, ¿no es cierto? Pensar que hoy Dios va a realizar un acto sobrenatural, porque tiene un propósito, y es lograr que nosotros sepamos depender de Él. Pero ahora no nos quedemos aquí. Por amor al tiempo vamos a ir avanzando y vamos a ir a la lectura de 2 Corintios, porque tenemos una historia similar a media, porque es un referente el cual se encuentra en esta circunstancia, y Dios también tiene que darle una lección, como nos está dando a nosotros en este tiempo. No somos ajenos a estas lecciones, hermanos, queridos hermanos, ni a las situaciones de crisis. Si muchas veces, o si alguna vez, a los hermanos nuevos se lo digo, no para desalentarnos, si alguna vez te dijeron que la vida cristiana es un camino de rosas, creo que se equivocaron. Y creo que no supieron decirte bien toda la verdad. Te la dijeron a medias, porque lejos está de que la vida cristiana sea un camino de rosas. Está llena de situaciones que vamos a tener que enfrentar. Pero quiero decirte algo, querido hermano, aquellos que ya hemos transcurrido unos años en la vida cristiana, quiero decirte que la única manera de crecer, la única manera de poder ver el Dios majestuoso, el Dios poderoso, el Dios sobrenatural que tenemos, es a través de las pruebas, es a través de las crisis. No las vamos a ver cuando estemos holgadamente sentados en una situación cómoda, las vamos a ver cuando tengamos situaciones difíciles, cuando tengamos un ser que no sabemos si se levanta del lecho donde está. Lo vamos a ver con esto que estamos experimentando, si la pandemia esta se va o no se va, si realmente es algo que Dios tiene un propósito detrás de esto. Yo quiero decirte que sí, yo tengo la plena convicción de que Dios tiene un propósito y es lograr dependencia de Él, queridos hermanos. Pero vamos a la lectura de 2 Corintios para poder avanzar en lo que queremos presentar en esta noche. 2 Corintios capítulo 1, encontramos al apóstol Pablo, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Y él se goza en decir en el capítulo 1, el verso 3, fíjense en ustedes lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así empieza esta historia que él narra, que lleva por título Las aflicciones de Pablo. Ahora yo pregunto, hermanos, no quiero dudar ni de tu fe ni de la manera que tú te diriges a Dios, pero quiero decirte, ¿qué persona que solamente no tiene una intimidad con el Señor puede decir lo que dijo Pablo? Bendito sea el Dios y Padre, fíjense en ustedes, de nuestro Señor, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿A qué se refería? A esto. Vamos más adelante y leamos en el verso 8. Fíjense lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas,
de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Miren el propósito. Pablo quería dar una enseñanza tremenda aquí y comienza alabando a Dios, diciendo bendito el Dios y Padre. ¿Por qué es bendito nuestro Dios? ¿Por qué es el Padre de toda consolación y Dios de misericordia? Porque fíjense en ustedes a la situación que los lleva. Porque es un Dios que lo lleva a esa situación extrema, a Pablo y a la tripulación, para que no confiaran en sus propias fuerzas, sino que en Dios que resucita de los muertos. Queridos hermanos, quiero preguntarte en esta noche, ¿no te sirve esta enseñanza? Al margen de quien le está exponiendo, vamos a la historia, vamos al pasaje bíblico, vamos a lo que Dios en esta noche quiere decirnos a través de su palabra bendita, a través de estas experiencias del pueblo de Israel y que luego lo vemos al apóstol Pablo ya corriendo, pasados los años, lo vemos en esta situación. Fíjense en lo que dice. Dice, el cual, dice el verso 10, nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¡Qué confianza! Pablo tiene que entender que él dependía de Dios para que no confiara en nuestras propias fuerzas. Querido hermano, no confíes en tus propias fuerzas. Si en este tiempo vos querés pararte firme y decir, venite pandemia que te voy a esperar con toda la fortaleza, no lo hagas de esa manera. Confía en el Señor. Fíjense, Pablo era una persona avesada y conocedora de lo que podía haberle pasado en el mar y la situación que podía haber estado experimentando. Sin embargo, no se aferra a sus propias fuerzas, sino que se confía en Dios. Porque miren lo que dice. Dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Dios tiene un propósito por el cual hace las cosas. Y quiere lograr dependencia, querido hermano. En este tiempo difícil, Dios quiere que dependas de Él. Solamente de Él. No de los discursos ni de los anuncios, con todo el respeto que me merece el presidente de la nación. No de lo que pueda decir el señor Larreta o el otro muchacho que está también en el gobierno de Buenos Aires, o lo que pueda decir el señor Schiaretti. Nosotros confiamos en Dios, ni en nuestras propias fuerzas. Que Dios nos libre de pensar que vamos a hacer, que nuestras propias fuerzas pueden ser vastas para enfrentar esta situación. Dice, para que no confiásemos en nuestras propias fuerzas, sino en Dios que resucita a Jesús de los muertos. Dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con las oraciones, con la oración. Hoy es el día de oración, hermanos. Fíjense en ustedes qué importante de orar por las necesidades, de orar por la situación. Cuando llegue algo que nos esté desbordando, querido hermano, te invito a que ores. En esta noche tengamos tal confianza, porque es Dios el que nos va a sacar de esta situación, no hay otro. Miren, cierta vez hicieron un grupo de pastores, miren lo que estoy diciendo, ¿no? No eran miembros comunes, eran pastores. O sea, no digo como a modo de sorna ni de burla, sino lo digo porque son personas que han caminado y que están siendo reconocidas y que están en un puesto de privilegio. ¿Saben qué llegaron a decir después de deliberar si hacemos esto, si hacemos aquello? Uno se le prendió la lamparita. ¿Sabe qué dijo? Hermano, ¿y si oramos? Se acordaron de la oración, pero después de haber deliberado y de haber pensado en esto, en aquello, ¿qué podemos hacer? Mira, ¿qué te parece si... No, hermano, no des vuelta, inclínate de rodillas delante del Señor y ora. Él es el único que nos puede sacar de esta situación. Fíjense en ustedes, dice, cooperando también vosotros, los hace partícipe a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo tenía que seguir adelante, pero él necesitaba el apoyo de los hermanos a través de la oración.
Querido hermano, tenemos gente que está en peores circunstancias que la nuestra. ¿Sabías eso? Muchas veces cuando llega un punto que nos volvemos tan egocéntricos, que pensamos que Alfredo es el más pobrecito de todos, que fulano de tal, que determinado hermano es el pobre hermano y les pasan todas, quiero que levantes tu mirada y mires hacia tus costados. Y vas a ver que hay gente que está en peores situaciones que las nuestras. Es por eso que te pido, querido hermano, que en esta noche, que tenemos el privilegio, la oportunidad, la dicha de interceder por la necesidad de otros, que tomemos el ejemplo de estos hermanos, de que tomemos el ejemplo de Pablo. Dice, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas. Querido hermano, el mensaje llegó a su fin. Agradezco la atención y solamente es mi deseo que Dios obre, no pueda obrar. La palabra pueda obrar para Dios no me suena, perdón, ¿no? Que Dios obre en tu vida y en la mía, para que tengamos confianza y dependencia en ese Dios todopoderoso que tenemos a nuestro alcance y que está siempre con nosotros. Fíjense en ustedes, si ustedes leen unos versículos antes, ahí hace referencia a la nube que los cubría, que los acompañaba de día y de noche, de día sí, y de noche la llama de fuego. Fíjense en ustedes como ejemplo, pero dice que siempre y era constante y que el ángel de Jehová iba delante de ellos. Querido hermano, nosotros tenemos a Dios, tenemos al Señor Jesús. Dice, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que así sea, hermano, para la gloria de su buen nombre. Buenas noches y que Dios los bendiga.